Bienvenidos a Psicología en Profundidad. Soy Carla Cabelli, psicóloga, sexóloga y especialista en psicotrauma y en vínculos. En este podcast vamos a hablar de psicología, pero en profundidad, y está diseñado para toda persona que busque conocer y conocerse más. En cada episodio vamos a explorar temas que van más allá de lo que comúnmente se encuentra en las redes sociales. Mi objetivo, ofrecerte información profunda y profesional, pero también accesible y comprensible para cualquier persona. Pretendo acompañarte en tu proceso de autoconocimiento, porque estas temáticas pueden resonar en distintos momentos de la vida de cualquier ser humano. Acompáñame en este viaje hacia una comprensión más abarcativa y más enriquecedora de nosotros mismos y de nuestros vínculos. ¿Será que nos estamos haciendo gaslighting a nosotros mismos o que necesitamos un poco más de autocrítica? Me surge este interés de hablar del gaslighting hacia uno mismo porque creo que es una de las partes más difíciles del proceso de recuperación cuando se transitaron vínculos dañinos y es uno de los elementos que sostiene la disonancia cognitiva y le da de comer. El gaslighting, como muchos pueden saber, es un tipo de manipulación psicológica en donde una persona busca que la otra dude de su percepción de la realidad, de sus recuerdos, de su cordura, de sus capacidades. En las relaciones tóxicas abusivas, el gaslighting puede ser el que haga que uno se sienta perdido, confundido, desconectado de sí mismo. Y si lo sufriste, sabes lo desestabilizante que puede ser preguntarte todo el tiempo si estás exagerando, si serás hipersensible, si será que tenés un problema psicológico, mental, si será todo culpa tuya. Y este fenómeno no es solo algo que le pasa a la gente, sino es algo que por desgracia podemos hacer con nosotros mismos. Cuando terminamos internalizando esa duda y nos terminamos autoengañando. Pero lo más peligroso del gaslighting es que no siempre es tan evidente, no es obvio. Puede ser un proceso que se va dando de manera gradual, como si te fueras despojando lentamente de la confianza que tenías en vos. Bueno, eso. Y entonces, cuando empezás a entender qué es el gaslighting y que probablemente esa persona, si tuviste algún vínculo traumático, haya ejercido gaslighting con vos, te empezás a preguntar, ¿seré víctima de gaslighting o será que simplemente soy una persona muy autocrítica? Y el autogaslighting es cuando por hábito de pensamiento, por experiencias pasadas, empezamos a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Es como si repitiéramos internamente las mismas frases que las personas manipuladoras nos decían, pero ahora las aplicamos a nosotros, desde adentro. Pensamientos como, seguro que soy yo el que está equivocado, equivocada. En realidad no puedo confiar en lo que yo siento, así que no sé. Son ejemplos de cómo el autogaslighting se va infiltrando en nuestra mente, ¿no? Y quizás puedas escuchar que decís este tipo de frases desde toda la vida o que tenés este crítico interno instalado desde siempre. Y yo te digo que entonces es momento de pensar si no te estuvieron gaslighteando desde chiquito, desde chiquita, haciéndote creer cosas que no eran o que vos valías mucho menos de lo que vales. Así que este patrón puede ser especialmente difícil de detectar porque lo internalizamos tanto de tal manera que creemos que estamos siendo realistas o racionales al dudar de nosotros, ¿no? Como estoy siendo realista, estoy mirando la realidad objetiva, no me estoy victimizando y entonces nos damos rienda libre para hablar mal de nosotros, para desconfiar de nosotros. En realidad lo que está sucediendo es que estamos soltando nuestra propia verdad, nuestra propia percepción. Y esto nos va manteniendo atrapados en un ciclo de inseguridad, de confusión que se va retroalimentando. Y es importante hacer una distinción que va a por ahí cambiar tu perspectiva, porque el autogaslighting no siempre viene de un lugar consciente, no nos damos cuenta. Muchas veces es una respuesta automática, ¿sí? De nuestro sistema nervioso, producto de experiencias, de fallas en el apego, de experiencias traumáticas, abusivas, de experiencias que generaron inseguridad de manera persistente. Entonces es un mecanismo defensivo que vamos aprendiendo a lo largo de la historia y que ahora en nuestra vida no nos sirve, pero lo seguimos sosteniendo. Y vamos a desmitificar un poco la autocrítica, porque uno puede tener autocrítica, pero no necesariamente, aunque es incómoda, tenga que ser destructiva. Tener una autocrítica sana puede ser una herramienta para crecer, para corregir errores, para mejorar.
La clave está en la diferencia. Si la autocrítica constructiva va a ser la que te lleve a reflexionar sobre tu conducta, la que te invite a accionar para hacer las cosas mejor, pero siempre desde un lugar compasivo. Entonces, por ejemplo, si cometiste un error, la autocrítica puede sonar algo como, ok, me equivoqué. Entonces, ¿qué puedo aprender ahora de esto para hacerlo diferente la próxima vez? ¿A quién le pido disculpas? ¿Cómo reparo? La diferencia fundamental entre la autocrítica y el autogaslighting son tres cosas: el tono, el propósito y la dirección. Pero el punto es que la autocrítica está basada en la reflexión constructiva y el autogaslighting está apoyado en la negación, en el cuestionamiento de tu propia validez, de tu realidad. Y mientras la autocrítica te permite crecer y evolucionar, el autogaslighting te mantiene en un estado de duda constante y paralizante. Entonces, volviendo a estos puntos que diferencian la autocrítica y el autogaslighting, el tono interno. ¿Cuál es la voz interna que tenemos? ¿Cómo suena? ¿Es una voz acusatoria, hostil, despectiva, devaluativa? Entonces es probable que estés cayendo en el autogaslighting, que te estés creyendo que te lo mereces, que te estés creyendo que es válido maltratarte. La autocrítica, en cambio, va a tener un tono neutral, incluso va a tener un tono compasivo si logramos trabajar nuestra exigencia. Y nos va a terminar invitando a reflexionar sin juzgarnos tanto, sin atacarnos por sobre todas las cosas. Y esto no quiere decir que no vayamos a evolucionar. Por otro lado, el propósito. A ver, pregúntate, ¿esta voz interna te está ayudando a crecer o te está haciendo dudar de tu percepción de la realidad y de tu valor? Si te está llevando a la parálisis o a la duda constante, a la rumiación sin sentido, probablemente sea autogaslighting. Si te impulsa a aprender, a mejorar, bueno, entonces es una autocrítica productiva. Y por último, el impacto emocional. Si después de la autocrítica te sentís empoderar, si sentís que hay motivación para cambiar, si sentís que tenés ganas de crecer, entonces es probable que haya sido saludable esa autocrítica, ¿sí? Revisar esas cosas que no hiciste bien, revisar dónde querés ponerle energía a cambiar. Fue saludable, fue sano, fue motivador. Pero si te sentís en modo agotamiento, culpable, con vergüenza, sin esperanza, entonces probablemente estás en el territorio del autogaslighting. Uno de los elementos más poderosos para salir de esta confusión entre autogaslighting y autocrítica, como dije antes y vuelvo a decir y lo diré en todo podcast que pueda, es la autocompasión. Practicar la autocompasión no significa ignorar nuestras fallas, nuestros errores y ser autoindulgentes, no, sino tratarnos con la misma gentileza, con el mismo cuidado que le brindaríamos a un ser querido, a alguien que realmente le tenemos aprecio en una situación similar. Y cuando empecemos a ser amables con nosotros mismos, entonces vamos a poder empezar a distinguir la autocrítica sana de los patrones destructivos del autogaslighting. Porque la autocompasión va creando un espacio donde podemos aprender de nuestros errores y no desmoronarnos en el intento, ¿sí? En ese espacio se va generando amor propio, un amor propio que es genuino, que es profundo, que es completo, en donde miramos nuestras partes patéticas, tomamos conciencia de los errores, de las experiencias, de cómo nos fueron llevando a dudar de nosotros y entonces ejecutamos cambios que son importantes y que seguramente nos van a hacer madurar emocionalmente. Te voy a dar algunas prácticas para reconocer y superar el autogaslighting. En principio, cuando te sientas que te perdiste o que estás dudando de tu percepción, toma papel y lápiz, toma una computadora, las notas de tu celular y anota lo que sentís, lo que pensás y lo que estás experimentando. Muchas veces cuando ponemos las cosas por escrito nos ayuda a clarificar lo que estamos viviendo y ahí nos vamos a ir dando cuenta si es una distorsión interna o una situación real. Por otro lado, replantéate las creencias limitantes, porque muchas veces el autogaslighting tiene raíces en creencias muy profundas y limitantes que fuimos adoptando, como les decía antes, de relaciones abusivas o del entorno, ¿no? Identificar estas creencias y cuestionarlas. ¿Es cierto que no soy capaz?
¿Es cierto que siempre me equivoco? ¿Cómo las puedo flexibilizar? ¿Cómo las cuestiono? Quizás soy capaz en algunas cosas, en otras cosas no, o no tanto, o estoy aprendiendo. Flexibilizarlas, ponerle la cualidad del tenue gris, es importantísimo en este caso. Y es un paso importantísimo para liberar la mente de estas distorsiones justamente y que nos tomen. Y otra práctica muy importante es buscar apoyo externo. Es hablar con alguien que realmente nos permita sentir confianza, o sea, una persona que sea un amigo o amiga cercana, un terapeuta, que nos pueda ayudar a que realmente ganemos perspectiva sobre si realmente estamos siendo demasiado críticos con nosotros mismos o si hay algo que realmente merece revisión. El proceso de reconocer cuando estamos cayendo en el autogaslighting y cuando necesitamos trabajar lo que nos nombra nuestra autocrítica no es simple y no es rápido. Pero lo importante es que sí se puede aprender a distinguirlo. Entonces, mi propuesta es, primero trabajemos en distinguirlo y después trabajemos en desmantelarlo. Este es un camino de autodescubrimiento, de recuperar la confianza en lo que sentimos, pensamos, intuimos, experimentamos. Así que hoy más que nunca, te digo, es posible sanar de esas viejas voces que nos decían que estábamos equivocados, que no podíamos con nada, que no podíamos confiar en nosotros mismos. Y con cada pasito que vamos dando hacia la autocompasión y la conciencia, vamos pudiendo reconstruir una relación más saludable con nosotros mismos. Y es importante que lo hagamos porque merecemos ese cariño, esa confianza, ese cuidado y esa paz interna que nos podemos dar si nos empezamos a escuchar con un poco más de amor, con un poco más de compasión. Gracias por acompañarme en este episodio de Psicología en Profundidad. Espero que la temática de hoy te haya sido útil y te haya brindado nuevas perspectivas. Recordá que el autoconocimiento es un viaje continuo y cada paso que tomás es muy valioso. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo con quienes creas que pueden beneficiarse de esta información. Seguí explorándote con mucha curiosidad, viendo qué resonancias dejó esto que escuchaste hoy en vos, en tu experiencia, y nosotros nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.